Bueno, le damos una muy cordial bienvenida a esta ceremonia de homenaje a Ángel Claudio Flixbury para la presentación de este libro que se llama El camino a la recuperación de la democracia, lineamientos analíticos en América Latina a partir de los años 80, el cual reúne una serie de documentos de trabajo de nuestro querido Ángel. La portada de este libro, yo no quiero dejarlo pasar, que es preciosa, es un dibujo de su hija Claudia. Un lindo dibujo que está en la portada del libro. Ángel fue director de Flaxo y fue investigador y profesor de varias generaciones y académico. Su relación con Flaxo es de toda una vida, se inició en el año 1968. O sea, digamos que es una relación de 50 años. Cuando ingresó a la facultad como estudiante del diplomado de la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y continúa después y se convierte en profesor investigador entre 1972 y 1990. Ángel fue parte de la primera generación de politólogos y científicos sociales de Chile y en la región, alcanzando durante su carrera un indiscutible prestigio a partir de la calidad y originalidad de sus producciones, lo que explica que se le reconozca como un pionero en la introducción y desarrollo de la disciplina en nuestro continente. Quisiera agregar una última cosa, porque yo no soy un moderador nomás. Si uno pone aquí en la mesa a nuestro querido Max Weber, que hacía todo un trabajo sobre la diferenciación entre la ética de las convicciones y la ética de la responsabilidad, que una cosa son los ideales, lo que uno quiere, y otra es cómo se hacen las cosas, que normalmente son dos variantes que más como separadas. Yo creo que Ángel es de las pocas personas que yo conozco que tuvo la virtud de conectar las dos. Un gran intelectual y un gran práctico, por decirlo así. O sea, yo nunca he conocido a nadie, pero por lejos, que tenga la cantidad de libros que tenía Ángel. O sea, tenía miles de libros, la Carmen Gloria lo sabe muy bien, y leía y escribía, pero además hacía cosas que tenían que ver con esto que Max Weber llama la ética de la responsabilidad, que es cómo hacer las cosas. Y desde el momento que nos conocimos en esa época del comando del no, en la dirección técnica y qué sé yo, estuvo en el primer gobierno, en el segundo gobierno, estuvo en distintos cargos y lo hacía muy bien. Era además como tan humilde en su forma de operar y bueno, y un genio en materia intelectual. No quiero decir más cosas, pero ha sido todo un orgullo y una emoción para mí, además, poder moderar este conversatorio del libro de Ángel. El libro va a haber 4 comentarios, presentaciones, digamos. Uno de Lucía Miranda, investigadora de Flaxo, doctora en la Universidad de Barcelona, que no puede estar presente porque está de viaje. Genaro Arregada, Pamela Figueroa, José Joaquín Brunner. Todo súper conocido. Genaro, abogado, cientista político, muy requerido por todas partes, pero además fue una persona súper radicalmente importante en la recuperación de la democracia. Y la relación con Ángel viene también desde esa época. Pamela es abogada, trabaja en la Universidad de Santiago, en el Instituto de Ideas, y también ha trabajado mucho. Ella es una experta constitucional y ha estado involucrada
en la discusión y en la presentación de cosas constitucionales que tienen que ver cómo miércoles se ordena para adelante este país. Bueno, y José Joaquín, muy conocido acá, estuvo en Flaxo por ahí tengo la fecha, como 20 años, fue director de Flaxo durante 8 años, y también muy cercano con Ángel desde esa época y posteriormente también. Por último, volviendo a Max Weber, que son todos grandes intelectuales los comentaristas, quiero decir de que todos han tenido la oportunidad de poner en práctica su conocimiento. Genaro fue ministro de la presidencia, embajador, qué sé yo. Pamela fue directora de estudio del Ministerio de la Presidencia. José Joaquín fue ministro secretario general de gobierno, ha estado en varias, bueno, trabaja en la Universidad de Diego Portales, ha escrito cantidad de libros y qué sé yo. Bueno, no me quiero explanar más, por ello van a ser los que van a comentar. Y quisiera, en primer lugar, que Fabricio diera una introducción. Buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por venir. Gracias por compartir este espacio de reconocimiento, de recuerdo de Ángel. Ángel para nosotros, Claudio, por otro lado, para algunos. Quisiera agradecer muy particularmente a Carmen Gloria, a Daniela y a Claudia, que no pudo estar por estar aquí ahora, a Claudia particularmente por este muy bonito dibujo que se llama Mi papá y su mundo, ¿sí? Creo que lo refleja muy bien a Ángel, ya lo van a tener el texto, van a tener ahí textos para recoger a la salida. Quisiera agradecer muy particularmente a Lucía, a Pamela, a Genaro y a José Joaquín por estar acá, y al humilde Carlos Vergara, que no planteó, creo que uno de los puntos más relevantes, y es la idea original de tratar de armar el libro, ¿sí? Y de hacer la selección de los textos, que tomó varios meses. Así que, Carlos, muchas gracias por ese trabajo, y además por haber preparado un muy lindo prólogo que ya tendrán la oportunidad de leer. Yo, para ser sucinto, al igual que Carlos, simplemente voy a leer la presentación, si me permiten. Y dice más o menos así: entre manos tienen un libro dedicado con mucho cariño por sus compañeras y compañeras de la Flaxo Chile a un hombre tolerante, culto, compasivo y con un sutil e incomprendido sentido del humor. Tímido y también escéptico. Esto último, y ahí me desvío de Carlos, que evoca tanto a Weber, porque yo me voy a meter un poco más por el lado de Gramsci. Este último propio de la tensión que, según Gramsci, habita a aquellos intelectuales implicados en la acción política y cuyo ánimo termina fluctuando entre, abro comillas, el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Sus opiniones y análisis sobre formas de gobierno, los sistemas de partidos, la democracia, la justicia transicional o cualquier materia sobre la que polemizara se nutrieron de una extensa y crítica lectura de la historia y de las diversas disciplinas que conforman las ciencias sociales y las humanidades. Ángel tenía una curiosidad intelectual casi enciclopédica y renacentista, reflejada en su enorme y diversa biblioteca, cosa ya anotada por Carlos, y la sonrisa de Carmen Gloria hace innecesario mayor detalle, en su enorme y diversa biblioteca y en su capacidad para hacer preguntas incómodas, con filo dirían algunos, y entablar debates sobre un amplio abanico de temas. Esta es la esencia de una vida libre, de la capacidad de pensar por uno mismo y de tener ideas propias para interpretar situaciones complejas y ambiguas sin caer en falsas dicotomías o respuestas fáciles, como la escena contemporánea parece compeler a varios de nosotros. Ahí residía la base de su firme pero discreta confianza
que se expresaba en su disposición, 1, para reconocer errores, 2, un carácter abierto para aprender, y 3, en su facilidad para entrar en diálogo con otras y otros que pensaran diferente. ¿Cómo no decir lo mucho que lo extrañamos aquí en Flaxo? Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Y ahora, en primer lugar, vamos a poner un video que dejó grabado Lucía Miranda. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este homenaje a nuestro querido Ángel Friedrich. Como les habrán dicho en un principio, no estoy pudiendo presentarme físicamente porque mi vuelo estaría llegando al poquito tiempo que comienza esta actividad, pero como es un homenaje que desde ningún punto de vista me quiero perder, aquí estoy virtualmente. Probablemente sea de las personas que conoce a Ángel desde relativamente menos tiempo. Conocí a Ángel en el año 2010 y ha sido clave en mi carrera desde ese entonces, porque en ese momento yo estaba como investigadora junior para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y él era el coordinador académico de luego la serie de libros que sacaríamos en el marco del proyecto regional liderado también por Álvaro Pinto. Y lo cierto es que siempre que hacía referencia a que estaba trabajando con Ángel Friedrich, había como un hálito, una sensación de miedo por lo imponente de la figura de Ángel y lo importante de su trayectoria política y académica. Pero lo cierto es que desde que coincidimos con Ángel, siempre hubo una simpatía y creo que se debió a lo pronto que me gané su respeto intelectual. Y quiero contar una anécdota que creo refleja de manera fehaciente el momento en que ese respeto intelectual se consolidó, se empezó a consolidar. Y fue cuando estábamos teniendo una reunión. En ese momento yo vivía en Panamá, pero viajamos seguido por el programa a Chile, a Buenos Aires, a Uruguay, hasta que me instalara, hasta que Álvaro Pinto me propusiera instalarme en Santiago de Chile. Pero teníamos también muchas reuniones vía Skype. Y en una de esas reuniones, Ángel, como siempre, de manera aguda y muy filosa, haciendo un análisis e interpretación de lo que estábamos viendo, hizo referencia al cómic del Pato Donald, un cómic que yo no había leído por mi cultura en mi infancia. En general, todo lo que significaba la cultura estadounidense estaba bastante vedado para reproducirlo en casa, digamos, ¿no? Pese a que, bueno, mi papá había también estudiado en Estados Unidos en su momento. Y cuando hace la broma, yo no la entendí y le digo, y Ángel me dice, pero ¿cómo, Lucía? Esto es típico del cómic del Pato Donald. Y yo le dije, es que Ángel, yo no leí el Pato Donald, pero sí leí cómo leer el Pato Donald, en referencia al libro de Ariel Dorfman. Y eso sacó una sonrisa en Ángel y desde ese instante se consolidó esta manera de trabajar muy empática y simpática entre nosotros. Ya después en el 2000, perdón, en el año 2013, ¿sí? Me invitaría a participar como investigadora en Flaxo y bueno, ya luego llegaría a ser coordinadora de proyecto. Y recuerdo con mucha alegría continuar con esta rutina que habíamos tomado también cuando estaba de consultora en el PNUD, donde todas las mañanas nos juntamos en su oficina para hablar de la coyuntura política y él me utilizaba de cómplice para hacer los análisis estadísticos más complejos con algunas bases de datos que teníamos, como las de la última encuesta CEP o los datos electorales del CERVEL, o mismo si queríamos hacer análisis comparados, que me pedía que hiciera un Logit o un clúster con datos del Latinobarómetro o de la POP. Y la verdad es que yo siempre hacía los análisis, analizaba las variables que él me pedía, las ponía en relación, etcétera, y después volvía entusiasmada a su oficina, más que nada para escuchar cuál era la interpretación, qué era lo que él estaba viendo detrás de esos resultados, que siempre, por supuesto, iban un paso adelante. Y esto creo que refleja de una manera clara el referente que Ángel significa en múltiples niveles, muy bien lo decía
Carlos en el prólogo del libro, Ángel ha sido una persona que coaligó de manera perfecta una visión teórica con su práctica académica, su práctica política, desde un estándar ético altísimo, tiene una trayectoria intachable. Como muy pocas personas lo tienen, y creo que este libro del camino a la recuperación de la democracia refleja con sus textos la vigencia y agudeza total del pensamiento de Ángel, ¿no? Basta con releer estos escritos para ver la tensión que existe y que es actual entre sistema de partidos, clivaje autoritarismo-democracia, modelos de Estado, en un contexto del Chile actual donde vemos una arremetida de la extrema derecha que en pos de una falsa libertad de expresión se permite posicionar discursos de odio, llenos de racismo, llenos de sexismo. Y por eso creo que este es el homenaje ideal para nuestro querido Ángel, reivindicarlo como la persona, el académico, el intelectual que es y significa para toda nuestra sociedad. Antes de pedirme, quiero mandar un saludo especial a colegas que están ahí, especialmente Pamela Figueroa, con quien empecé a trabajar gracias al contacto, la liaison que Ángel significó en mi carrera contigo y también con muchas personas del mundo intelectual y académico del Chile actual, a nuestro querido Fabricio, a Marcela Zamorano, Marcela Contreras, todas las personas que están ahí desde siempre y aportando a que nuestra Flaxo siga siendo un referente, como así lo hacía Ángel, y también, por supuesto, a su cónyuge, Carmen Gloria, que cuando estaba creo que está presente ahí en esta actividad, no sé si están sus hijas, siempre era yo esa vocecita de la investigadora llamando para ponernos en contacto con Ángel sobre algún análisis que nos quedaba, reunión pendiente, presentación de resultados, etc. Y bueno, un saludo especial para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Muy lindo lo que dijiste. Le cedo la palabra al profesor don Genaro Arriagada. Bueno, yo conocí a nuestro amigo el año que entramos a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y lo conocí como Claudio. Después de haber pasado con distinción todos los exámenes, Claudio desertó e ingresó a Ingeniería en la Universidad de Chile, que luego lo aburrió retornando a Derecho, pero un año más abajo que yo. El problema es que Fliflich no volvió como Claudio, sino como Ángel. Cuento esto porque creo que en parte soy uno de los responsables de habernos dirigido siempre a él como Ángel Claudio, lo que luego se popularizó. Extraño porque hay combinaciones de nombres que andan bien, como Pedro Pablo o Juan Luis, pero Ángel y Claudio es algo como el aceite y el vinagre. Pero así quedó. No creo que le haya molestado, pero lo aceptó con esa especie de humor distante, socarrón, que a veces mostraba ante las malas ideas. Claudio tenía una inteligencia privilegiada, de modo que sus opciones universitarias eran todas, como lo fue Derecho, luego Ingeniería, a donde lo condujo su habilidad para las matemáticas, pero bien pudo haber sido Medicina, que era aquello a que apuntaba la tradición familiar. En rigor podría haber estudiado cualquier otra disciplina, salvo música y dibujo, que eran el límite que conocía su prodigioso intelecto. Fue muchas cosas: un destacado alumno, un lector infatigable que destacaba porque sus intereses iban más allá del derecho, para alcanzar la filosofía, la historia, la economía y luego el estudio de la ciencia política.
Ilustra la portada del libro que comentamos un dibujo de su hija Claudia, donde Ángel aparece en su biblioteca y yo me he entretenido leyendo en el tomo de los libros que están en los estantes los nombres de sus autores, porque ello refleja la variedad de sus intereses. Filósofos como Platón, Descartes, Kant, Nietzsche, Husserl, Martin Buber, Javier Zuvirí, Kierkegaard, Hannah Arendt, literatos como Goethe, Shakespeare, Whitman, Proust, Thomas Mann, Henry James, Ezra Pound, Eliot, Dante, grandes de la sociología o la política como Weber, Lacan, Habermas, Tocqueville, Gramsci, Camus. Eran muchos libros y lo peor es que los leía todos. Y encima de la estantería un búho. A Ángel Claudio le encantaban los búhos, que suele decirse que es símbolo de inteligencia y del que ustedes ven en el dibujo emanan unas vibraciones, buenas vibras. Debo reconocer que en este caso un buen dibujo habla mejor que varias páginas de presentación. Claudio fue muchas veces cosas a la vez. Fue un gran amigo, un amigo en las ideas, en la discusión constante de la política, en el juicio severo de sus errores y en la búsqueda una y otra vez de soluciones. En ese sentido fue un servidor público ejemplar en áreas como el diseño e implementación de políticas de defensa, las relaciones internacionales, su preocupación pionera por la reforma del Estado, redactor de programas y discursos que entregaba generosamente sin pedir nada a cambio. Ofrecía ideas a quien se las pidiera. Y no éramos pocos. Era una persona en la que todos los que lo conocimos confiábamos en su integridad moral y devino en lo que podríamos llamar un intelectual comprometido. Esto es en uno que la rigurosidad académica corría a la par con su compromiso de rechazo de la dictadura, de renovación de los partidos, de la política, y abogó por la verdad, la justicia, la reconciliación. No se refugió en la torre de cristal de la academia, sino que bajó al llano. Hoy recordamos sus escritos, pero yo quiero detenerme un tanto en su compromiso con la acción política. Ángel fue miembro del Comité Central del Partido Socialista durante gran parte de los años 80 y buscando soluciones fue pionero en la renovación socialista. Tal vez me equivoque, pero Ángel Claudio, en esos años oscuros, fue el primer socialista que tuvo un acceso de un modo habitual a una columna en un diario. Fue en la segunda, y esas publicaciones eran una crítica constante, culta y serena del mundo en que estábamos insertos y que Ángel rechazó siempre. Su aporte intelectual a la generación de las ideas que habrían de nutrir la transición a la democracia en Chile fue fundamental. Recuerdo su incorporación al comité técnico, junto con Carlos Vergara, Brunner, tantos otros, que nutrió al movimiento por las elecciones libres, donde en un momento le encargamos a él y a Peter Hart, quien en ese momento era tal vez el encuestador más prestigioso en Estados Unidos, que hicieran una encuesta de opinión que fue un insumo fundamental en el diseño de la campaña del no y que se publicó como un reservado documento de trabajo en esta misma institución que hoy nos acoge. Sus opiniones y trabajos tuvieron una influencia no menor en la elaboración del cuerpo de ideas que nutrió a los procesos de transición en Chile. Además, fueron esenciales en la definición de la política de la concertación. Tuvo una influencia fundamental sobre Edgardo Benninger y desde luego sobre mí, que fuimos los dos primeros ministros de la presidencia de la concertación. En el Ministerio de Defensa jugó un rol fundamental en la mesa de diálogo, lo que no era sino una expresión más de su compromiso con los derechos humanos. Sus escritos muestran un estudio de la conducta electoral en varios países y un aporte a la discusión sobre las fallas de la democracia en la región, de los partidos y la sociedad civil. Para no seguir extendiéndome, voy a mencionar uno de sus trabajos más interesantes, cuyas ideas han sido de enorme influencia, pero las que su autoría no siempre ha sido reconocida. El análisis de la así llamada justicia transicional, con sus componentes de justicia, verdad, reconciliación,
memoria, no repetición, valores a los que Ángel adhería, pero que sabía a veces colisionaban, lo que obligaba a un análisis sereno, profundo, con gran rigurosidad intelectual y sobre todo que requería el coraje de caminar sobre un terreno lleno de dudas y contradicciones que muchos evitaban discutir. La riqueza de ideas contenida en los trabajos de Ángel Claudio es muy grande, pero yo quisiera terminar este breve comentario aludiendo a una actitud que estuvo presente en sus escritos, pero también en su actitud ante la vida y la política. Se dice que Ángel era un escéptico, y la verdad es que yo no creo que lo fuera. El escepticismo, entre muchas definiciones, es predominante la idea de que no cree en nada, o dicho más directamente, es la tesis que asegura que no es posible determinar la verdad o falsedad de una opinión, que a toda razón se opone una razón de igual peso. Y eso claramente no era Ángel Claudio, que creía que había valores, principios, actitudes que sostener y defender con pasión. Era ajeno al relativismo moral, lo que a mi juicio equivocadamente algunos acusaban como escepticismo no era sino una actitud de búsqueda, de cautela en el análisis de cada nueva idea y sobre todo de cualquier proyecto utópico y en el rechazo a toda doctrina dogmática. Las combatía con la fuerza que le daban sus lecturas, con su humor a veces cáustico, con una cierta sonrisa sardónica de la que debo confesar más de una vez fui su víctima. En esta suerte de escepticismo que lo es y no lo es la actitud esencial que nutre la política democrática. Es el rechazo a las utopías, a tomar el cielo por asalto, y que se traduce en una actitud más modesta, en la lucha por hacer avanzar en el lapso de nuestra generación un poco más la justicia y la libertad, hacer retroceder a los exaltados, a los líderes mesiánicos, a los que en nombre de la libertad, como diría Claudio citando a Camus, están dispuestos a crear campos de concentración en nombre de la libertad. Si la política democrática era la actitud de Ángel, prefiere negociar y lograr compromisos, transar que aplastar, no es por cobardía o falta de principio, sino por una íntima convicción de que su tarea está mucho mejor lograda si puede convencer y no imponer e incluso dejarse convencer. El suyo era un escepticismo, nuevamente la palabreja, a ese progresismo ingenuo que quiere vivir la política como un testimonio, como el lugar de los discursos radicales y de las propuestas más allá de lo posible, si ellas suenan generosas y románticas. Pienso que Ángel Claudio no me desmentiría si dijera que él rechazaba la política como espectáculo, como el escenario para campanillar la pureza de nuestro propio idealismo y la enorme grandeza de nuestros fines. Pero eso es una visión falsa y peligrosa, pues en la célebre distinción de Max Weber, a la que han aludido Fabricio y Carlos, el político no solo responde por sus intenciones, sino también por los efectos no deseados de su acción. La responsabilidad ante el discurso ultra no se agota en pronunciarlo, sino que debe asumir, por ejemplo, que esa sea una provocación que acarrea agua al molino de sus enemigos. La historia prueba que los discursos y acciones incendiarias de los ultrarrevolucionarios fueron las más de las veces combustible que alentó el fascismo o las peores reacciones conservadoras. Como dirán los marxistas de antaño, con sus provocaciones se hicieron sirvientes objetivos de la reacción. Por eso la política en su sentido más noble, sin negar la emotividad, privilegia el resultado, la eficacia, y es muy sofisticada en el cálculo de los riesgos. La política, en una frase de Ángel Friedrich, es, y este es textual, un instrumento para producir libertad, seguridad, igualdad y prosperidad para el conjunto de la sociedad, y no un medio para la salvación de las almas, la reforma de los corazones o un antídoto para el tedio y la maleza. Cierro las comillas.
Vuelvo al año en que entramos a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Entre mis compañeros más destacados figuran José Salaquet y Ángel Claudio Fliflich. Pepe venía del catolicismo, Ángel del marxismo, y yo de un agnosticismo laico, fruto de mi breve paso por el Partido Radical. Creo, sin embargo, que a lo largo de nuestras vidas nos fuimos acercando, haciendo un camino similar. En distintos momentos descubrimos la gran corriente liberal anglosajona, una que entronca con la socialdemocracia y que, como dijera Salaquet, a lo largo de 2 siglos, la socialdemocracia ha aprendido del liberalismo y el liberalismo ha aprendido de la socialdemocracia. Fliflich, y me atrevo a decirlo, pues Ángel ya no puede desmentirnos, fue creyendo cada vez más en una cierta convergencia del socialismo con el liberalismo, algo que la renovación socialista en Chile hacía nacer en el pensamiento de Eugenio González. Siento que con José Salaquet y Ángel Claudio se han ido parte importante de mis recuerdos de aquellos años universitarios. Gracias. Muchas gracias, Genaro. Muy lindas tus palabras. Yo quisiera simplemente, porque mencionaste que leía muchos libros, mencionaste varios autores, solo quería agregar que en el caso de Proust, un mismo libro lo leyó en 3 idiomas distintos. O sea, era una cierta obsesión. Dejo con usted a Pamela. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a través de Fabricio Franco, director de Flaxo, no solo la invitación que me han hecho para presentar este importante libro, porque como señala Fabricio en su presentación y también Carlos en el prólogo, es un homenaje a sus compañeras y compañeros de Flaxo, sino también quiero felicitar y agradecer el ejercicio, ¿no es cierto?, de hacer este homenaje y relevar la importancia del trabajo de Ángel. Bueno, quiero también saludar al moderador de este panel, a Carlos Vergara, y a mis colegas de panel, Lucía Miranda, que como bien señalaba Lucía, fue Ángel que nos juntó y ahora tenemos muchos proyectos juntos. A Genaro Irregada y José Joaquín Brunner, con quienes comparto haber recorrido diversos caminos con nuestro querido Ángel en distintos momentos de su trayectoria. El trabajo de Ángel fue sin duda prolífico y muy diverso, y un intelectual que influyó muy tempranamente, no solo en mis reflexiones y estudios sobre la democracia y la política, sino que también, junto a otros profesores, sobre todo en el interés y el compromiso de aportar al desarrollo de nuestro país, no solo desde la academia y la investigación, sino que también desde las políticas públicas y la acción política. Este libro recopila 9 trabajos que logran representar esa dimensión clave de la trayectoria de Ángel, de ser un intelectual comprometido fundamentalmente con la democracia y el bienestar de las personas. Así que muy buen trabajo, Carlos, la selección, porque creo que es muy importante. Bueno, yo conocí a Ángel a fines de la década de los 80, principios de los 90, cuando era la transición hacia la democracia. Yo era una estudiante universitaria y también era una joven dirigente estudiantil y dirigente política. Fui presidenta del centro de alumnos y también fui presidenta de la Juventud del Partido por la Democracia en esa época. Y ese fue como mi primer acercamiento a Ángel, ¿ya? Haciendo campaña, haciendo listas, muchas veces en La Reina. Me acuerdo que siempre estábamos por ahí en La Reina haciendo mucho debate y discusión política. Y eso creo que fue muy importante para mí, porque fue de los referentes que siempre tuve de un intelectual académico, pero que también estaba en la acción política, ¿ya? Y eso creo que por lo menos los que nos fuimos formando hacia fines de los 80 y principios de los 90 nos marcó mucho, sobre todo en algo que después no era tan valorado. Después, y sobre todo al día de hoy, se ha ido separando mucho la acción académica, intelectual
de la acción política, y los que seguimos en eso somos como un poco bichos raros, ¿no es cierto? Como en la política nos ven como ajenos porque somos académicos, y en la academia nos ven como poco académicos porque estamos en la política. Entonces, la relectura de esto y muchos de los temas que trata Ángel en eso me hizo recordar que muchas opciones que yo tomé en mi vida también fue por la influencia que tuve con Ángel, que tuvo Ángel sobre mí. Y bueno, nos reencontramos muchas veces después en el debate intelectual y político, y el último proyecto que tuvimos juntos fue el año 2018. Luego terminado el primer gobierno de Michelle Bachelet, donde fui directora de la División de Estudios de la Secretaría General de la Presidencia, cargo que también tuvo Ángel, que también tuvo Carlos. Y me acuerdo cuando yo asumí el 2014 ese cargo, una de las primeras personas con que me junté a conversar fue con Ángel, ¿ya? A decirle a Ángel, voy a tomar esta responsabilidad, y a pedirle también su consejo y orientación. Él había sido también subsecretario de la SECPRES, donde muchas veces habíamos tenido conversaciones, y esos fueron años bien complejos, porque la presidenta nos pidió elaborar y diseñar las reformas políticas que han sido probablemente las más importantes en los últimos años, y siempre tuvimos muy fuerte y presente el apoyo de Ángel en muchos talleres, en prelegislativos, en tramitación de proyectos de ley, y luego en el diseño de lo que fue el proceso constituyente abierto a la ciudadanía, que fue el proceso de cambio constitucional impulsado por la presidenta. Y mucho de eso muy influenciado por Ángel también, porque una de las cosas que siempre compartimos con Ángel fue nuestro interés por el régimen político. Pero el año 2018, luego que terminó el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, concretamos nuestro último proyecto juntos, que fue la publicación y presentación del libro La crisis del hiperpresidencialismo chileno, que fue un proyecto conjunto que hice con mis colegas Nicolás Izaguirre y Tomás Jordán. Veníamos los tres saliendo de la Secretaría General de la Presidencia, y en ese frustrado proyecto de cambio constitucional nosotros teníamos tuvimos un gran debate del cual Ángel también fue parte, sobre la importancia de cambiar el régimen presidencial. Y Ángel, como un gran parlamentarista, que también es uno de los capítulos que trabaja acá, fue un gran apoyo en ese momento. Pero como ese proyecto se vio frustrado, conversamos con Ángel de todas maneras publicar lo que fueron esas conversaciones y esa propuesta que nosotros hicimos, que era lo que llamamos un presidencialismo parlamentarizado, ¿ya? Que era una propuesta de cambio que nos permitiera transitar, y lo presentamos en esta misma sala con varios de los que están acá también, comentaron, tomamos esos comentarios, y después cuando ya Fabricio asumió la dirección de Flaxo, lo pudimos hacer una primera publicación de forma digital y que todavía está disponible en la página de Flaxo. Y eso fue nuestro último gran proyecto, nuestras últimas gran conversaciones, que de verdad creo que fueron muy importantes. Pero también quiero reconocer otra cosa en Ángel, y creo que Lucía lo decía también, que él fue siempre muy generoso en la promoción y en el apoyo a las mujeres en el ámbito público. Y eso no es algo que se veía tanto, ¿ya? Ahora es un tema más presente, pero fue muy importante para muchas académicas e investigadoras el impulso y el apoyo que nos dio Ángel, que siempre nos dio un espacio para poder presentar nuestros trabajos y nuestras investigaciones, y sobre todo también generar redes. A razón de nuestro interés común por el sistema político, especialmente el régimen político y el sistema de partidos, quisiera detenerme y recomendar dos de los capítulos que eligió Carlos para esta publicación. Uno es algunas hipótesis sobre la relación entre intelectuales y partidos políticos en Chile, y el segundo, parlamentarismo, presidencialismo y coaliciones gobernantes. Sé que el tiempo es breve, así que voy a ser muy breve acá,
Pero el capítulo Algunas hipótesis sobre la relación entre intelectuales y partidos políticos en Chile creo que es un capítulo muy relevante, no solo en el contexto en que lo escribe y lo publica Ángel, sino que creo fuertemente en lo que está pasando hoy, ¿ya? Creo que cuando uno relee los trabajos de Ángel, es muy claro la capacidad y la agudeza que siempre tuvo Ángel, no solamente de analizar la coyuntura, la realidad, sino tener esta aproximación histórica, ya que es una de las grandes herencias que yo tengo también de él, que es esta aproximación desde el institucionalismo histórico a los procesos políticos, no solamente mirar la coyuntura, sino que mirar la trayectoria. Y en este capítulo Ángel hace una referencia a cuál es el rol de los intelectuales, ¿no es cierto?, y los partidos políticos, y él siempre señalaba la importancia de que predominara la acción política, ¿ya? El espacio de deliberación, el espacio de toma de decisiones y no solamente una visión mucho más intelectualizada o dogmática, sino que era muy relevante, ¿no es cierto?, el rol que los propios partidos pudieran tener. Y bueno, pucha que nos hace falta todavía, ¿no es cierto?, tener esa reflexión y poner esos puntos en común. Y el segundo, sobre parlamentarismo, presidencialismo y coaliciones gobernantes, también hace un fuerte énfasis en la importancia, ¿no es cierto?, que tiene la colaboración en la política, ¿ya? La importancia no solamente teórica o analítica, él hace un análisis muy profundo acá sobre los pros y los contras de un régimen parlamentario o un régimen presidencial para la colaboración en la política, sino que también de la propia convicción y la acción política y cómo los diseños institucionales impactan también en cómo los actores de la política se desempeñan en su espacio. Entonces quiero rescatar esos dos temas porque me parece que son sin duda parte del gran debate político y público que estamos haciendo hoy día. Creo que ha sido también uno de los grandes aportes intelectuales, teóricos que ha hecho Ángel con respecto a la democracia, a la gobernabilidad democrática, y que también sería muy importante en el desarrollo futuro homenajear a Ángel no solamente leyendo sus textos, sino siguiendo la acción política por esos cambios de democratización del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela. Súper interesante. Dejo con la palabra a José Joaquín. Gracias, Carlos. Bueno, ya se ha dicho acá, Ángel Claudio Flisswig fue un intelectual en la plenitud de su forma, como quedó retratado en su carrera pública y a lo largo de su vida, igual que en el libro que hoy celebramos. ¿Qué significa ser un intelectual y cómo expresó Flisswig esa figura? Primero que todo, significa ocupar un rol, hacer un trabajo que consiste en elaborar y comunicar ideas. Ser algo así como un agente de la inteligencia pública de la sociedad civil. Por tanto, alguien, mujer u hombre, que reflexiona sistemáticamente sobre la sociedad y su tiempo a partir del conocimiento disponible, es decir, de unas disciplinas con sus lenguajes especializados de análisis a las cuales se accede mediante una intensa formación y la continua lectura de sus debates y novedades. En este sentido, el intelectual es un habitante de la República de las Letras, una comunidad compuesta de académicos de las ciencias sociales y las humanidades, escritores y artistas que, más allá de su rol estrictamente profesional, transmiten ideas e imágenes relativas a cómo pensar y hablar sobre la sociedad y su tiempo. Pienso que Ángel fue uno de los intelectuales de nuestra generación con una mayor riqueza de lecturas, asombrosa en realidad. Si alguien mencionaba un libro cualquiera que por algún motivo sobresalía en la República de las Letras, o un artículo recién publicado, habitualmente él ya lo conocía y tenía una opinión sobre la materia y su autor. Era un intelectual erudito como pocos, cuyas lecturas abarcaban un amplio espectro,
de la ciencia política a la filosofía, ya lo decía Genaro, de la historia a la sociología, de la teoría democrática al rational choice, sin dejar fuera ni la literatura ni el análisis de los hechos recientes en Chile y el mundo. Le tocó a Ángel Claudio y a su generación intelectual vivir el terremoto que el golpe cívico-militar y la dictadura significaron para la República, en particular en la provincia de Las Letras. Todo el entramado de universidades y revistas, de prensa y comunicación, de flujo de ideas y circulación de la crítica, de autonomía educacional y libre expresión de la inteligencia pública, se vino abajo y fue acallado por casi 2 décadas. La comunidad intelectual desapareció, dio paso a instituciones rigurosamente vigiladas y a un lento y gradual proceso de reconstrucción de la esfera intelectual de la sociedad, llevado a cabo desde abajo en los intersticios de la represión. En ese contexto, el rol del intelectual público cambió, asumiendo la figura del intelectual disidente, quien, desde unos precarios espacios de libertad, retoma la labor de interpretar críticamente su entorno y difunde por los medios a la mano, por tecnológicamente primitivos que fueran, como eran los documentos de trabajo de la Flaxo, ideas, conocimiento e información que servían para apreciar y entender la realidad más allá de los estrechos límites impuestos por el poder y la opinión oficial. En Chile, estos centros académicos contribuyeron primero a una revisión de los procesos que habían llevado al golpe cívico-militar de septiembre de 1973. Segundo, a una caracterización del régimen autoritario surgido del golpe, su evolución en el tiempo y las transformaciones que se impuso a la sociedad chilena. Tercero, a una renovación del pensamiento de izquierda chileno a través del proceso que se llamó de la renovación socialista en el plano de las ideas. Y cuarto, al reencuentro de ese pensamiento de izquierdas con las tradiciones de la democracia política. Ángel Claudio contribuyó en cada uno de estos 4 frentes, pero especialmente a pensar y debatir sobre la política democrática, la democracia como idea y construcción social, y sobre la transición pacífica de la dictadura a la democracia, según testimonia el volumen dedicado a su memoria. Efectivamente, además de intelectual letrado y disidente, fue un observador comprometido con su país y su época, definición que alguna vez utilizó Raymond Aron para caracterizar su propia posición dentro del campo intelectual francés. Quizá donde Friedrich mejor expresó esa vocación fue en el ejercicio del periodismo de opinión, que inició en la segunda mitad de la década de 1980 en plena dictadura, aunque ésta comenzaba a trizarse. Seguramente fue uno de los primeros, si no el primero, como recordaba Genaro también, de los intelectuales disidentes que accedió a una plataforma comunicacional del establishment, el diario La Segunda, mientras que en paralelo continuaba aportando con sus reflexiones a la prensa disidente que circulaba en las emergentes redes opositoras. Llegado el momento, Friedrich, el intelectual disidente, se convirtió en intelectual partícipe en el diseño, gestión e implementación del proceso de transición a la democracia, dentro del cual luego asumiría responsabilidades en varios ministerios y en diversas comisiones y grupos de tareas gubernamentales. También allí combinó su competencia analítica, su capacidad de observación y sus lecturas, actuando como un intelectual en las artes de gobernar. Concluyo así este breve recorrido sobre uno de los intelectuales públicos más destacados del camino a la recuperación de la democracia, título del libro que nos congrega. Intelectual partícipe, además, en la gobernabilidad de esa democracia recuperada, como estoy seguro Edgardo Böninger, uno de sus muchos amigos, habría querido recordarlo en esta ocasión.
Por mi parte, trabajé con Ángel Claudio a partir de los últimos días de 1975, momento mismo en que comenzó una amistad que perdura en la memoria. Resistimos los 17 largos años de la dictadura y salimos de ellos con una institución, la Flaxo, que ambos dirigimos en diferentes momentos. Publicamos lado a lado y fuimos coautores precisamente de un libro sobre los intelectuales y las instituciones de la cultura, publicado a inicios de los años 1980 y que la UDP reeditó en 2014. Participamos en múltiples seminarios y conferencias, intercambiamos libros y lecturas y mantuvimos un común interés por la política, la renovación del pensamiento de las izquierdas y las reformas en la medida de lo posible. A lo largo de los años condujimos una copiosa conversación, quizás cuántas cientos de horas, que de alguna manera seguimos manteniendo hoy. Compartimos amistades, familias y proyectos. Aunque proveníamos de distintas formaciones culturales y creencias, hicimos un itinerario intelectual y político común, comprometidos con la renovación socialista, la transición a la democracia y los gobiernos de la concertación. En estos días, volviendo a leer textos de Ángel Claudio, se me venía a la mente a cada rato una cierta afinidad electiva de él con Raymond Aron, uno de los mayores intelectuales liberales europeos del siglo XX. Como él, en efecto, Ángel Claudio insistía en la necesidad de entender los hechos de la historia con cierto espíritu que podemos llamar de realismo desencantado. No creer que la política tiene que ver con la construcción de sueños, aceptar la inspiración ética de las convicciones, pero gestionar la política sujetando los ideales a la ética de la responsabilidad, por difícil que esto resulte a veces. También Ángel Claudio fue un amable escéptico, como dijo Vargas Llosa de Aron, un querido amigo, digo yo. Muchas gracias, José Joaquín. Bueno, está claro que Ángel fue un gran intelectual, un gran práctico en la ética de la responsabilidad. Pero para muchos de nosotros, y los que estamos, al menos que estamos en esta mesa, un gran y profundo amigo. O sea, la amistad con Ángel es demasiado grande, demasiado linda y, bueno, lo tendremos siempre presente. Perdón, tres cosas. Primero, una imperdonable omisión. Muchas gracias, Marcela Zamorano y Marcela Contreras, por la edición del libro, la edición gráfica, la lectura atenta. Muchas gracias. Perdón por aquello a la hora de agradecer al inicio.